Mi padre siempre me dijo que un hombre debía tener tres cosas en la vida: dignidad, trabajo y un techo propio. Durante 38 años de mi vida, creí firmemente en esas palabras. Empecé a construir nuestra casa cuando Teresa y yo apenas llevábamos 2 años de casados. Yo tenía 22 años, ella 19, y nuestro primer hijo, Eduardo, acababa de cumplir 1 año. Aún recuerdo el calor que hacía aquel día cuando compramos el terreno en las afueras de Sevilla. Era un pedazo de tierra seco, con algunos olivos viejos y una vista al valle que me robó el corazón. Teresa estaba preocupada. Pensaba que estábamos muy lejos de todo, que sería difícil para ella ir al mercado o llevar al niño al médico. Pero yo le prometí que algún día ese lugar valdría oro, que nuestros hijos crecerían corriendo entre esos olivos. Y vas a ver, Teresa, esta será la mejor decisión que hayamos tomado. Le dije mientras firmábamos los papeles con el notario, un hombre calvo y sudoroso que nos miraba por encima de sus gafas como si fuéramos dos ilusos. La construcción me tomó 6 años. 6 años de trabajo de lunes a viernes en la fábrica de cerámica, y los fines de semana y festivos dedicados a levantar muros, colocar tejas, instalar tuberías. Mis manos, que ahora están torcidas y llenas de manchas por la edad, entonces estaban siempre cubiertas de cemento, cal o pintura. No había día que no llegara exhausto a la pequeña habitación que alquilábamos en casa de mi cuñada. Recuerdo a Eduardo, con apenas 4 años, tratando de ayudarme a mezclar cemento con su pequeña pala de juguete. Teresa estaba embarazada de nuestra hija Carmen, y solía sentarse bajo uno de los olivos a tejer ropita para la bebé mientras me observaba trabajar. A veces, cuando el sol comenzaba a ocultarse, me traía un vaso de agua fresca o un poco de pan con tomate y aceite. Ernesto, ¿de verdad crees que algún día viviremos aquí?, me preguntaba con frecuencia, mirando lo que entonces era poco más que cimientos y algunas paredes. Te lo juro por lo más sagrado, le respondía yo, besando su frente. Esta casa será nuestro reino. Fueron años duros, pero cada piedra que colocaba, cada viga que ajustaba, cada ventana que instalaba, lo hacía con la certeza de que estaba construyendo nuestro futuro. Ahorré cada peseta, luego cada euro, rechacé salidas con amigos, vacaciones, caprichos. Todo iba destinado a nuestra casa. Cuando por fin pudimos mudarnos, Eduardo tenía 7 años y Carmen 3. Recuerdo la primera noche que dormimos allí. La casa aún no tenía puertas interiores, faltaban algunos enchufes, y el patio era un desastre de materiales de construcción. Pero era nuestra, completamente nuestra. Esa noche, después de acostar a los niños en sus nuevas habitaciones, Teresa y yo nos sentamos en el suelo de la sala, con una botella de vino barato y 2 vasos de plástico. Brindamos en silencio, mirándonos a los ojos. No hacían falta palabras. Lo habíamos logrado. Con el tiempo, nacieron nuestros otros 2 hijos, Alejandro y Lucía. La casa se llenó de risas, llantos, discusiones adolescentes, celebraciones, momentos difíciles y momentos de alegría incomparable. Las paredes que yo mismo había levantado fueron testigos de toda nuestra vida. Cada año, durante más de 3 décadas, dediqué parte de mi tiempo libre a mejorar algún aspecto de la casa. Construí un porche donde instalamos una mesa grande para las comidas familiares de los domingos. Planté un huerto que se convirtió en mi orgullo, con tomates que eran la envidia del vecindario. Arreglé el tejado cuando las goteras amenazaban después de las tormentas de invierno. Instalé un sistema de riego para que Teresa pudiera tener su jardín de flores. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era la materialización de mi promesa de juventud, el fruto de mi esfuerzo, el hogar donde mis hijos aprendieron a caminar, a hablar, a ser personas. Era la prueba tangible de que yo, Ernesto Méndez, hijo de un jornalero y una costurera, había cumplido el sueño de mi padre: tener dignidad, trabajo y un techo propio. Nunca imaginé que esa misma casa, construida con mis propias manos, se convertiría en el escenario de la mayor traición de mi vida. Todo empezó a cambiar cuando cumplí 58 años. Teresa había estado distante durante meses. Yo lo atribuía al síndrome del nido vacío. Nuestros 4 hijos ya habían formado sus propias familias. Eduardo, el mayor, se había casado con Mariana, una mujer ambiciosa que nunca me cayó bien pero que yo toleraba por el bien de la familia.
Vivían en Madrid, donde él trabajaba como abogado en un bufete importante. Carmen se había mudado a Barcelona con su esposo e hijos. Alejandro estaba en Alemania, trabajando como ingeniero. Y Lucía, nuestra pequeña, vivía en Valencia con su pareja. La casa, que había estado llena de vida durante tantos años, ahora parecía demasiado grande para nosotros dos. Los domingos, que antes eran un caos maravilloso de nietos corriendo, hijos discutiendo y comidas abundantes, ahora eran silenciosos. Solo de vez en cuando nos visitaba Eduardo con su familia, generalmente cuando necesitaba algo. Nunca sospeché que mientras yo seguía cuidando de nuestra casa, plantando nuevos árboles frutales para los nietos que venían de visita en verano, Teresa y Eduardo planeaban a mis espaldas el golpe que cambiaría todo. El día que comenzó el fin de todo lo recuerdo con una claridad dolorosa. Era un miércoles de abril. El cielo estaba despejado, y yo había pasado la mañana podando los rosales del jardín. Teresa había ido a visitar a su hermana en el pueblo vecino, o eso me había dicho. Cuando entré a la casa para prepararme un café, sonó el teléfono. «Diga», contesté mientras me limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo. «Señor Méndez, soy Ramírez, de la Notaría Gómez y Asociados. Quería confirmar si ya tiene listos los documentos que necesitamos para la tasación de su propiedad». Me quedé helado. No tenía idea de qué hablaba este hombre. ¿Tasación? Debe haber un error. Yo no he solicitado ninguna tasación. El notario se quedó en silencio unos segundos. «Señor Méndez, su esposa y su hijo vinieron la semana pasada para iniciar los trámites de venta de su propiedad. Necesitamos que usted también firme los documentos preliminares». La taza de café que sostenía se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de terracota que yo mismo había colocado 25 años atrás. El líquido oscuro se extendió como una mancha de sangre a mis pies. «Tiene que haber un malentendido», dije con voz temblorosa. «Nadie va a vender esta casa. Es mi casa». Después de colgar, me senté en la cocina con las manos temblorosas. No podía procesarlo. ¿Teresa queriendo vender nuestra casa? ¿Eduardo involucrado? Tenía que ser un error. Pasaron 3 horas antes de que Teresa regresara. En ese tiempo, mi confusión inicial se había transformado en una mezcla tóxica de miedo e ira. La confronté apenas cruzó la puerta. «¿Qué es eso de que quieres vender la casa?», le pregunté sin siquiera saludarla. Teresa dejó caer su bolso sobre la mesa del recibidor. Por un instante, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Sorpresa? Pero rápidamente su expresión se endureció. «No es así como quería hablar de esto, Ernesto», dijo con una calma que me resultó insultante. «Pero ya que lo sabes, sí, creo que deberíamos vender. Esta casa es demasiado grande para nosotros ahora. Podríamos comprar algo más pequeño en el centro, más cerca de las tiendas, del médico. Esta es nuestra casa», dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «La construí con mis propias manos. Aquí criamos a nuestros hijos. Y ahora nuestros hijos tienen sus propias vidas». «Ernesto», respondió ella, sentándose frente a mí. «Eduardo dice que podemos conseguir un buen precio. El barrio se ha revalorizado mucho. Sería una inversión inteligente. Eduardo, ¿desde cuándo nuestro hijo decide sobre nuestra casa?» Teresa suspiró como si estuviera hablando con un niño terco. «Eduardo solo nos está aconsejando. Es abogado. Entiende de estas cosas. Además, ya no estamos en edad de mantener una propiedad tan grande. El jardín, el huerto, las reparaciones, todo eso te está pasando factura, Ernesto. Ya no tienes 30 años. Puedo cuidar perfectamente de mi casa», respondí, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «No necesito que tú o Eduardo decidáis lo que puedo o no puedo hacer». La discusión se prolongó durante horas. Teresa insistía en que era lo mejor para ambos, que podríamos viajar con el dinero, visitar a Alejandro en Alemania, pasar temporadas con nuestros otros hijos. Yo me negaba rotundamente. Esta casa no era solo un inmueble, era el trabajo de mi vida, el lugar donde quería envejecer y morir algún día. Esa noche, Teresa durmió en la habitación de invitados. Fue la primera vez en casi 4 décadas de matrimonio que no compartimos cama por una discusión. Durante las semanas siguientes, el tema de la venta se convirtió en un fantasma que habitaba cada rincón de nuestra casa. Teresa no volvió a mencionarlo directamente, pero yo notaba cómo miraba las paredes con desdén, cómo se quejaba del polvo, de las corrientes de aire, de lo alejados que estábamos de todo.
Un domingo, Eduardo y su familia vinieron a comer. Después del postre, cuando Mariana se llevó a los niños al jardín, mi hijo me pidió hablar en privado. Nos encerramos en mi despacho, una pequeña habitación donde guardaba mis herramientas y algunos recuerdos. «Papá», comenzó Eduardo con ese tono condescendiente que había adoptado desde que se convirtió en abogado, «mamá me ha contado que estás siendo testarudo con lo de la casa. No es testarudez querer conservar lo que es mío», respondí, sintiendo cómo mi presión arterial aumentaba. «Nadie dice que no sea tuyo, papá», dijo él, sacando unos papeles de su maletín. «Pero piénsalo racionalmente. Esta casa vale ahora mismo casi 1.000.000 de euros. Con ese dinero, podríais comprar un apartamento cómodo en el centro, y os sobraría para vivir holgadamente el resto de vuestras vidas. No necesito un apartamento en el centro. Necesito mi casa, mi jardín, mi huerto». Eduardo suspiró, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado. «Papá, tienes que pensar en mamá también. Ella está cansada de vivir tan aislada. Además, ¿has pensado en qué pasará cuando uno de vosotros falte? ¿Crees que el otro podrá mantener esta casa solo?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Nunca había considerado la posibilidad de que Teresa muriera antes que yo. La idea de quedarme solo en esta casa, sin ella, me produjo un escalofrío. «Tu madre y yo decidiremos qué hacer cuando llegue ese momento», respondí, intentando mantener la compostura. Eduardo dejó los papeles sobre mi escritorio. «Solo te pido que lo pienses, papá, que consideres lo que es mejor para ambos a largo plazo. Mira estos documentos. Es una tasación preliminar y algunos apartamentos que podrían interesaros. No tienes que decidir hoy. Esa noche, después de que todos se fueran, miré los papeles que Eduardo había dejado. La cifra de tasación me dejó sin aliento. Nunca hubiera imaginado que nuestra casa pudiera valer tanto. Por un momento, muy breve, consideré la posibilidad de vender. Quizás Teresa tenía razón. Quizás era demasiada casa para nosotros ahora. Pero entonces miré por la ventana hacia el jardín bañado por la luz de la luna. Los árboles que había plantado, ahora majestuosos, proyectaban sombras sobre el césped. En ese jardín, habían dado sus primeros pasos mis hijos. Habíamos celebrado cumpleaños, bodas, bautizos. No podía vender. Esta casa era mi legado. Lo que no sabía entonces es que Teresa y Eduardo ya habían tomado la decisión por mí, y que estaban dispuestos a usar cualquier medio para conseguir lo que querían. Las semanas siguientes fueron extrañas. Teresa parecía haberse rendido en su empeño de vender la casa. De hecho, empezó a mostrar un interés renovado por el hogar. Colocó cortinas nuevas, compró plantas de interior, incluso me pidió que la ayudara a reorganizar los muebles del salón. Yo estaba aliviado, creyendo que la tormenta había pasado. Incluso me permití fantasear con la idea de que nuestra relación podría volver a ser lo que era antes. Una tarde, después de ayudarla a plantar unas nuevas flores en el jardín, Teresa me besó como no lo había hecho en meses. «Te quiero, Ernesto», me dijo con los ojos brillantes. «A pesar de nuestras diferencias, siempre te he querido». Esas palabras, que deberían haberme llenado de alegría, me provocaron una inquietud inexplicable. Había algo en su tono, algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como la voz de alguien que se está despidiendo. La mañana que lo cambió todo amaneció nublada, presagio de la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me desperté tarde, cosa rara en mí que siempre he sido madrugador. El lado de Teresa en la cama estaba vacío y frío. Supuse que habría ido a hacer la compra o a visitar a alguna amiga. Me levanté con cierta dificultad. La artritis en mis rodillas cada vez era peor, y bajé a la cocina para prepararme un café. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las llaves de la casa no estaban en el cuenco de cerámica donde siempre las dejábamos. Mientras buscaba las llaves por la cocina, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Eduardo y dos hombres que no conocía. Uno de ellos llevaba un maletín y tenía el aspecto severo de un funcionario. «Oh, buenos días, papá», dijo Eduardo con una formalidad que me puso en alerta. «Estos señores son del banco y de la inmobiliaria. Vienen a hacer la inspección final de la casa». Me quedé paralizado en el umbral. ¿Qué inspección? No he autorizado ninguna inspección. Eduardo intercambió una mirada con los dos hombres, y luego me tomó del brazo, intentando apartarme suavemente. «Papá,
Ya hemos hablado de esto. La venta está en marcha. Solo necesitan comprobar algunos detalles para finalizar el papeleo. No sé de qué diablos estás hablando, dije, plantándome firmemente en la puerta. Nadie va a entrar en mi casa para inspeccionarla. No he firmado nada. No he autorizado ninguna venta. El hombre del maletín carraspeó visiblemente incómodo. Señor Méndez, tenemos todos los documentos en regla. Su esposa, Teresa Méndez, ha firmado como copropietaria y ha dado su consentimiento para la venta. Su hijo, como abogado de la familia, también ha certificado que todo está en orden. ¿Mi esposa ha firmado? Eso es imposible. Esta casa está a mi nombre. Eduardo intervino rápidamente. Papá, la casa está a nombre de ambos. Siempre ha sido así. Y según la ley, cualquiera de los cónyuges puede iniciar el proceso de venta si es en beneficio de la unidad familiar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Recordaba perfectamente haber puesto la casa a mi nombre cuando la registré, después de terminar la construcción. ¿Cómo era posible que ahora estuviera a nombre de ambos? Quiero ver esos papeles, exigí, extendiendo la mano hacia el maletín del hombre. Por supuesto, respondió él, sacando una carpeta. Aquí tiene la escritura actualizada y el contrato preliminar de venta firmado por la señora Méndez. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Efectivamente, la escritura mostraba que la casa pertenecía a ambos, a Teresa y a mí, a partes iguales. La fecha de modificación era de hace 15 años. Intenté hacer memoria. ¿Había firmado yo algo entonces? Teresa se había encargado de renovar algunos papeles después de que tuviéramos que hipotecar parte de la propiedad para pagar la universidad de Eduardo. ¿Habría cambiado la titularidad sin decírmelo? El contrato de venta preliminar llevaba la firma de Teresa y estaba fechado 3 semanas atrás. El precio acordado era incluso mayor que la tasación que Eduardo me había mostrado. Esto no puede ser legal, murmuré, más para mí mismo que para ellos. No pueden vender mi casa sin mi consentimiento, señor Méndez, intervino el otro hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio. Entiendo su confusión, pero le aseguro que todo está en regla. Su esposa tiene tanto derecho como usted a decidir sobre esta propiedad. El proceso ya está muy avanzado, y hay compradores interesados dispuestos a pagar un precio excelente. Miré a Eduardo, buscando en sus ojos algún rastro del niño al que había enseñado a montar en bicicleta, a jugar al fútbol, a ser un hombre honesto. Solo encontré la mirada fría de un extraño. ¿Dónde está tu madre?, pregunté. Mamá está en casa de la tía Pilar, respondió Eduardo. Pensó que sería mejor no estar presente durante la inspección. Esto no es fácil para ella tampoco, papá. Solté una risa amarga. ¿No es fácil para ella? ¿Traicionarme no es fácil? ¿Vender la casa que construí con mis propias manos a sus espaldas no es fácil? Los hombres del banco y la inmobiliaria intercambiaron miradas incómodas. Eduardo se pasó una mano por la cara, visiblemente frustrado. Papá, nadie te está traicionando. Estamos intentando hacer lo mejor para todos. Mamá ya no quiere vivir aquí, ¿entiendes? Está cansada de esta casa, de los recuerdos, de todo. Sus palabras me golpearon como puñaladas. ¿Teresa cansada de nuestra casa? ¿De los recuerdos que habíamos construido juntos? Quiero hablar con ella. Ahora, exigí. Está bien, cedió Eduardo, sacando su teléfono. La llamaré. Mientras Eduardo hablaba por teléfono en voz baja, los dos hombres se mantuvieron a una distancia prudente, claramente incómodos con la situación familiar que estaban presenciando. Viene hacia aquí, dijo Eduardo finalmente, guardando su teléfono. Mientras tanto, ¿podemos proceder con la inspección? No, respondí tajante. Nadie va a inspeccionar nada hasta que hable con Teresa. Los tres se quedaron en el porche mientras yo me sentaba en las escaleras de la entrada, vigilando que no intentaran entrar. La espera se me hizo eterna. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de sospechas, de teorías cada vez más oscuras. Cuando por fin llegó el coche de Teresa, me levanté con dificultad. Ella bajó del vehículo con expresión seria. Llevaba un vestido que no le había visto antes y parecía más joven, más decidida. Ernesto, dijo al acercarse, veo que Eduardo ya te ha explicado la situación. No me ha explicado nada, respondí, sintiendo cómo la ira me subía por la garganta.
Me he enterado de que has firmado para vender nuestra casa sin mi consentimiento. Quiero saber por qué. Teresa miró a los hombres y a Eduardo, y luego me hizo un gesto para que la siguiera al jardín, lejos de oídos ajenos. Una vez solos, bajo el olivo más antiguo de nuestra propiedad, se giró hacia mí. Ya no quería que te enteraras así, comenzó, con una voz que intentaba ser conciliadora. Pero ya no aguanto más, Ernesto. Esta casa me asfixia. Cada rincón está lleno de obligaciones, de recuerdos que ya no quiero revivir. ¿De qué estás hablando? Hemos sido felices aquí. Tú has sido feliz aquí, me corrigió ella. Yo he estado atrapada durante 40 años en tu sueño, Ernesto, en la casa que tú querías, lejos de todo, aislada. ¿Sabes lo que es pasar los inviernos aquí sola mientras tú trabajabas? Las primaveras luchando contra las alergias por tus benditos olivos. He sido paciente. He esperado a que los niños crecieran, a que hicieras todos los arreglos que querías hacer. Pero ya no puedo más. Quiero vivir el tiempo que me queda en un lugar que yo elija, no en el monumento a tu ego que has construido. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca, en todos nuestros años juntos, había expresado tal resentimiento hacia nuestra casa. Si te sentías así, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Te lo he dicho, Ernesto, miles de veces a lo largo de los años, pero nunca escuchas. Siempre ha sido tu casa, tu esfuerzo, tu sueño, nunca el nuestro. Quise rebatir sus palabras, decirle que estaba siendo injusta, que esta casa la habíamos construido juntos, para nuestra familia. Pero de repente, fragmentos de conversaciones olvidadas empezaron a resonar en mi memoria. Teresa sugiriendo mudarnos más cerca del centro cuando los niños se fueron. Teresa quejándose del trabajo que daba el jardín. Teresa mencionando lo bonitos que eran los nuevos apartamentos cerca del río. Pero aún así, nada justificaba lo que había hecho. Podríamos haberlo hablado, dije finalmente. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero esto, firmar a mis espaldas, involucrar a Eduardo, traer a estos hombres a nuestra casa, esto es una traición, Teresa. Ella apartó la mirada, fijándola en las montañas a lo lejos. Quizás lo sea, pero ya está hecho, Ernesto. La casa se va a vender. Los compradores han hecho una oferta que no podemos rechazar. Con ese dinero, podré comprar un apartamento en el centro, y tú podrás hacer lo que quieras con tu parte. ¿Mi parte? ¿Estás diciendo que quieres separarte? Pregunté, sintiendo cómo mi mundo terminaba de desmoronarse. Estoy diciendo que quiero vivir mis últimos años en paz, en un lugar que yo elija. Si quieres venir conmigo, la puerta estará abierta. Si prefieres aferrarte a tus recuerdos y a tu orgullo, esa será tu elección. Con esas palabras, Teresa dio por terminada la conversación y regresó hacia donde nos esperaban Eduardo y los dos hombres. Yo me quedé bajo el olivo, sintiendo el peso de 60 años sobre mis hombros. Cuando finalmente regresé a la entrada, Teresa estaba firmando más papeles que Eduardo le presentaba. Al verme, mi hijo adoptó una expresión que pretendía ser comprensiva. Papá, los señores necesitan hacer la inspección. Es solo rutina. Miré a mi alrededor, a la casa que había sido mi vida durante 4 décadas, las paredes que había levantado, las puertas que había instalado, los suelos que había pulido. Todo me parecía ahora ajeno, como si estuviera en un museo dedicado a la vida de otra persona. Hagan lo que tengan que hacer, dije finalmente, derrotado, pero quiero que sepan todos que esto no acaba aquí. Los hombres entraron rápidamente, como temiendo que cambiara de opinión. Teresa evitaba mirarme a los ojos. Eduardo revisaba más documentos con expresión concentrada. Me han quitado las llaves, dije de repente, recordando lo que había notado esa mañana. ¿Fuiste tú? Teresa asintió levemente. Pensé que sería mejor así, por si te oponías a la inspección. ¿Y cómo pensabas que iba a reaccionar? ¿Creías que iba a aplaudir mientras vendías nuestra casa sin consultarme? Sabíamos que te opondrías, intervino Eduardo. Tanas, por eso lo hicimos de esta manera. Era la única forma. En ese momento, uno de los hombres regresó al porche. Disculpen, pero hay algunos problemas con las tuberías del baño superior y con la instalación eléctrica en el anexo. Tendríamos que incluirlo en el informe, lo que podría afectar al precio final. Eduardo frunció el ceño. ¿Es grave? No, pero requerirá una inversión por parte de los compradores.
Tendremos que ajustar el precio acordado. Vi cómo la expresión de Teresa cambiaba, cómo la preocupación arrugaba su frente. Y en ese momento, a pesar del dolor y la traición, una idea comenzó a formarse en mi mente. Yo puedo arreglar esos problemas, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Conozco esta casa mejor que nadie. ¿Puedo dejarla en perfectas condiciones antes de la venta? Teresa me miró con sorpresa. Eduardo entrecerró los ojos, sospechando. ¿Estás diciendo que aceptas la venta?, preguntó mi hijo. Estoy diciendo que si esta casa va a venderse, al menos que sea por lo que realmente vale. No voy a permitir que se devalúe por unos problemas que puedo solucionar yo mismo. El hombre de la inmobiliaria asintió, satisfecho. Eso sería ideal, señor Méndez. Si usted puede encargarse de esas reparaciones, mantendremos el precio original. Necesitaré las llaves de vuelta, añadí, mirando a Teresa. Ella dudó un momento, pero finalmente sacó de su bolso un juego de llaves y me las entregó. No sabía que fueras a ser tan razonable, Ernesto. Tomé las llaves, sintiendo su peso familiar en mi mano. No confundas la resignación con la razón, Teresa. Esta sigue siendo mi casa hasta que no esté vendida, y mientras sea mía, la cuidaré como siempre lo he hecho. Los días siguientes fueron un extraño limbo. Teresa y yo convivíamos en la misma casa como dos extraños, hablando lo mínimo necesario. Yo me dedicaba a arreglar los problemas que habían encontrado los inspectores. Cambié tuberías, renové parte de la instalación eléctrica, reforcé algunas vigas del techo. Cada reparación era como una despedida, un último acto de amor hacia la casa que había sido mi vida. A veces, mientras trabajaba, me encontraba hablando en voz baja con las paredes, pidiendo perdón por no haber podido protegerlas, prometiendo que nunca las olvidaría. Eduardo venía casi a diario, supervisando mis reparaciones, hablando por teléfono con los compradores, presionándome para que terminara cuanto antes. En su mirada, había una mezcla de impaciencia y desconfianza, como si temiera que en cualquier momento pudiera sabotear la venta. Una tarde, mientras yo reparaba una grieta en la pared del salón, Eduardo se sentó en el sofá y me observó trabajar en silencio durante varios minutos. Nunca entendí tu obsesión con esta casa, papá, dijo finalmente. Es solo un edificio. Seguí aplicando masilla en la grieta sin mirarlo. Para ti quizás, para mí es toda una vida. ¿Y no crees que eso es un problema? Has puesto más amor en estos muros que en las personas que vivíamos dentro de ellos. Sus palabras me hicieron detener mi trabajo. Me giré lentamente con la espátula aún en la mano. ¿De qué estás hablando? Eduardo suspiró, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado, un gesto que había heredado de mí. Papá, ¿cuántas veces faltaste a mis partidos de fútbol por estar arreglando algo en la casa? ¿Cuántas veces mamá quiso salir, viajar, hacer algo diferente, y tú preferiste quedarte aquí, cuidando de tu jardín, de tu huerto, de tus paredes? Todo lo que hice lo hice por vosotros, respondí, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. Para daros un hogar. No, papá, lo hiciste por ti, por tu orgullo, por poder decir que construiste una casa con tus propias manos. Nosotros nunca te pedimos tanto sacrificio, solo queríamos un padre presente. Me quedé sin palabras. ¿Era posible que mi hijo tuviera razón? ¿Había estado tan obsesionado con la casa que descuidé a mi familia? Las imágenes comenzaron a desfilar por mi mente. Teresa pidiéndome que la acompañara a visitar a sus padres mientras yo me negaba porque tenía que terminar el porche. Eduardo invitándome a ver un partido y yo excusándome porque debía podar los árboles. Las vacaciones que nunca tuvimos porque cada euro extra iba destinado a mejoras en la casa. Si eso es lo que piensas, dije finalmente, entonces, no me conoces en absoluto. Tal vez ninguno de nosotros te conoce realmente, papá. Tal vez ni siquiera tú te conoces a ti mismo. Con esas palabras, Eduardo se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y una grieta a medio reparar. A medida que avanzaban los días, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no discutía con Teresa ni con Eduardo. Asentía cuando me hablaban de los compradores, de los plazos, de los últimos documentos que había que firmar, pero por dentro, algo había cambiado. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer y recorría la casa en silencio, tocando las paredes, los marcos de las puertas, los azulejos que había colocado con tanto cuidado. En mi mente,
Iba desarrollando un plan. Una tarde, mientras revisaba unos papeles que Eduardo había dejado, encontré el nombre y la dirección de los compradores. Fernando y Claudia Vega, un matrimonio de médicos con 2 hijos pequeños. Según los documentos, estaban especialmente interesados en el huerto y los árboles frutales, pensando en criar a sus hijos en contacto con la naturaleza. Algo se removió dentro de mí. Este matrimonio, estos desconocidos, valoraban precisamente lo que yo había creado con tanto esfuerzo, lo que Teresa ahora despreciaba. Esa misma noche, después de cenar en silencio con Teresa, tomé una decisión. Esperé a que ella se fuera a dormir y luego, con sigilo, bajé al trastero donde guardaba todas mis herramientas y documentos importantes. En una caja metálica, bajo varias carpetas viejas, encontré lo que buscaba: los planos originales de la casa, dibujados por mí mismo casi 40 años atrás. Extendí los planos sobre la mesa del trastero, iluminados apenas por una vieja lámpara. Allí estaba todo: la distribución original, las modificaciones que fui haciendo a lo largo de los años, las conexiones eléctricas, las tuberías, los cimientos. Conocía cada centímetro de esta casa porque yo la había soñado antes de construirla. Pasé la noche estudiando los planos, haciendo anotaciones, recordando. Al amanecer, tenía claro lo que debía hacer. Durante las siguientes 2 semanas, seguí con las reparaciones que había prometido. Arreglé las tuberías, reforcé las vigas, pinté paredes. Teresa y Eduardo estaban satisfechos, creyendo que finalmente había aceptado lo inevitable, pero en realidad, estaba ejecutando mi plan. Cada noche, cuando todos dormían, trabajaba en secreto. Construí pequeños compartimentos ocultos detrás de algunos azulejos, bajo ciertas tablas del suelo, dentro de algunas paredes. En esos escondites, fui depositando pedazos de mí mismo, fotografías de la construcción de la casa, cartas que había escrito pero nunca enviado, pequeños objetos significativos y, lo más importante, un cuaderno donde relataba la historia completa de la casa, desde el día que compré el terreno hasta el momento presente. No era un acto de sabotaje, era una forma de dejar mi huella, de asegurarme que una parte de mí permanecería en estas paredes para siempre. Si la casa iba a tener nuevos dueños, al menos sabrían quién la había amado primero. Una tarde, cuando faltaba apenas una semana para la firma definitiva, recibí una llamada inesperada. Era Fernando Vega, el comprador. «Señor Méndez», dijo con voz afable, «espero no molestarlo». Su hijo me dio su número. Quería agradecerle personalmente por todas las reparaciones que está haciendo. No es común encontrar vendedores tan comprometidos con dejar la casa en perfectas condiciones. Su sinceridad me desconcertó. «Solo hago lo que debe hacerse», respondí, sin saber qué más decir. Mi esposa y yo estamos muy ilusionados con la casa, especialmente con el huerto y los olivos. Tenemos 2 niños pequeños, ¿sabe? Queremos que crezcan rodeados de naturaleza, que aprendan a valorar lo que la tierra puede dar. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente lo mismo que yo había deseado para mis hijos. Los olivos necesitan cuidados específicos, me encontré diciendo. Y el huerto da mejores tomates si se planta en marzo, no antes. Me encantaría aprender más sobre eso, respondió él con entusiasmo. De hecho, me preguntaba si estaría dispuesto a mostrarnos la propiedad personalmente. Hasta ahora solo la hemos visto con el agente inmobiliario, pero nos gustaría conocer los detalles de quien mejor la conoce. La propuesta me tomó por sorpresa. Mostrar mi casa a quienes iban a quitármela, pero algo en la voz de Fernando, en su genuino interés, me hizo reconsiderar. Está bien. Accedí finalmente. ¿Cuándo les gustaría venir? ¿Le parece bien este sábado? Podríamos ir por la mañana, con los niños. Acordamos la hora y colgué, con sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía la idea de guiar a estos extraños por los rincones que tanto amaba. Por otro, sentía cierto alivio al saber que la casa pasaría a manos de una familia que parecía valorarla. No le mencioné esta visita a Teresa ni a Eduardo. Era algo entre los futuros dueños y yo, un acto privado de traspaso que iba más allá de los papeles legales. El sábado amaneció soleado, uno de esos días perfectos de primavera en Sevilla. Me levanté temprano y pasé horas preparando la casa, no para impresionar a los compradores,
sino para despedirme apropiadamente de cada rincón. Teresa había ido a pasar el día con su hermana, preparando ya su mudanza al apartamento que había encontrado en el centro. A las 11 en punto, un coche familiar se detuvo frente a la casa. De él bajaron Fernando y Claudia, y dos niños, un niño de unos 7 años y una niña que apenas tendría 4, la misma edad que tenían Eduardo y Carmen cuando nos mudamos aquí. Los recibí en la puerta, intentando mantener la compostura. Fernando me estrechó la mano con firmeza. Claudia me saludó con una sonrisa cálida, y los niños me miraron con curiosidad. «Niños», dijo Claudia, «este es el señor Méndez, quien construyó esta casa con sus propias manos». Los ojos de los pequeños se abrieron con asombro. «¿Usted solito?», preguntó el niño. A pesar de mi estado de ánimo, no pude evitar sonreír. Bueno, tuve algo de ayuda, pero sí, gran parte la hice yo mismo. «¿Como los 3 cerditos?», preguntó la niña, provocando la risa de todos. «Algo así», respondí, aunque intenté hacerla más resistente que la de los cerditos. «Vamos, les mostraré». Durante las siguientes 2 horas, guié a la familia Vega por cada rincón de la casa. Les mostré los árboles frutales y les expliqué cuándo y cómo recoger cada fruta. Les enseñé los trucos para mantener el huerto productivo todo el año. Les advertí sobre la ventana del dormitorio principal que se atascaba en invierno y cómo solucionarlo. Les conté la historia de cada habitación, de cada modificación que había realizado a lo largo de los años. Los niños corrían por el jardín, jugando entre los árboles exactamente como lo habían hecho mis propios hijos décadas atrás. Claudia y Fernando escuchaban atentamente, haciendo preguntas, tomando notas, tratando genuinamente de aprender sobre el lugar que pronto sería su hogar. En un momento dado, mientras les mostraba cómo funcionaba el sistema de riego que había instalado, Fernando me preguntó: «Señor Méndez, si no es indiscreción, ¿puedo preguntar por qué venden la casa?». Se nota que la ama profundamente. La pregunta me pilló desprevenido. Miré hacia los olivos buscando las palabras adecuadas. «A veces», respondí finalmente, «lo que uno ama no es necesariamente lo que otros quieren. Mi esposa prefiere vivir en la ciudad ahora, y esta casa es demasiado grande para un hombre solo». Fernando asintió comprensivo. «Debe ser difícil desprenderse de algo que ha construido con tanto esfuerzo». «Lo es», admití, «pero me consuela saber que estará en buenas manos, que habrá niños corriendo por este jardín de nuevo». Claudia, que se había unido a nosotros, me puso una mano en el brazo. «Le prometo que cuidaremos de esta casa como si fuera un miembro más de nuestra familia, señor Méndez. Y usted siempre será bienvenido a visitarla». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo profundizaron mi dolor. Visitar como extraño la casa que había construido era un futuro que no podía imaginar. Cuando la visita terminó y la familia se despidió, me quedé solo en el porche, viéndolos alejarse. Por primera vez en semanas, lloré abiertamente, sin intentar contener el dolor que me desgarraba por dentro. Esa noche, tomé la decisión final. Si iba a perder mi casa, al menos lo haría en mis propios términos. El día de la firma del contrato de venta amaneció gris y frío. A pesar de estar en plena primavera, me vestí con cuidado, poniéndome el único traje que tenía, el mismo que había usado en las bodas de mis hijos. Teresa me observaba con una mezcla de sorpresa y alivio, probablemente pensando que por fin había aceptado la situación. «Me alegra que hayas entrado en razón, Ernesto», me dijo mientras desayunábamos. «Verás cómo todo será mejor a partir de ahora». No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que durante las últimas semanas había estado dejando pedazos de mi alma escondidos por toda la casa? ¿Que había pasado noches enteras recorriendo cada habitación, despidiéndome de cada rincón? ¿Que había llorado abrazado al olivo más viejo del jardín, como un niño perdido? Eduardo pasó a recogernos a las 10. Venía con su esposa, Mariana, quien apenas me saludó con un gesto de cabeza. Nunca nos habíamos llevado bien, pero ese día ni siquiera intentó disimular su desdén. «¿Están listos?», preguntó Eduardo, revisando su reloj. «El notario nos espera a las 11, y luego tenemos la comida con los compradores». No sabía nada de ninguna comida, pero asentí mecánicamente. Una comida más, una humillación más. ¿Qué importaba ya? El viaje hasta la notaría transcurrió en un silencio tenso. Teresa miraba por la ventana, quizás imaginando ya su nueva vida en el centro de la ciudad.
Eduardo y Mariana hablaban en voz baja en los asientos delanteros, intercambiando ocasionalmente miradas hacia mí por el retrovisor. La notaría era un edificio moderno en pleno centro de Sevilla. Aparcamos en un garaje cercano y subimos hasta el cuarto piso. En la sala de espera ya estaban Fernando y Claudia Vega, vestidos formalmente y con expresiones de contenida emoción. Al verme, Fernando se levantó y me estrechó la mano. «Señor Méndez, qué gusto verlo de nuevo». Teresa me miró con sorpresa. ¿Ya se conocían? El señor Méndez tuvo la amabilidad de mostrarnos personalmente la casa el fin de semana pasado, explicó Claudia. Nos contó historias maravillosas sobre la propiedad. Vi cómo Eduardo fruncía el ceño, claramente molesto por no haber sido informado de esa visita. Antes de que pudiera decir algo, el notario nos invitó a pasar a su despacho. El proceso fue sorprendentemente rápido y frío. El notario, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, leyó el contrato en un tono monótono, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que todos entendíamos los términos. La casa, mi casa, quedaba reducida a metros cuadrados, linderos y cláusulas legales. Cuando llegó el momento de firmar, el notario me pasó el bolígrafo. Todos me miraban expectantes, como si temieran que en el último momento pudiera arrepentirme y echar todo por tierra. Tomé el bolígrafo, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Miré el documento frente a mí, las líneas donde debía estampar mi firma, cediendo para siempre lo que había sido el trabajo de mi vida. Antes de firmar, dije, rompiendo el silencio, quisiera decir algo. Teresa se tensó visiblemente. Eduardo se inclinó hacia adelante. Alerta. Esta casa, continué, mirando a Fernando y Claudia, no es solo un inmueble. Es el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde celebramos cumpleaños, bodas, nacimientos. Cada piedra, cada viga, cada centímetro de esa propiedad tiene una historia. Fernando asintió, comprensivo. Claudia tenía los ojos brillantes. Les pido que la cuiden, que respeten su historia, que permitan que sus hijos crezcan allí tan felices como crecieron los míos. Se lo prometemos, señor Méndez, dijo Claudia con voz emocionada. Miré entonces a Teresa y a Eduardo. En cuanto a ustedes, espero que encuentren lo que están buscando, que el dinero de esta venta les traiga la felicidad que aparentemente no pudieron encontrar en el hogar que construimos juntos. Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Eduardo apretó la mandíbula pero no dijo nada, y entonces, con un gesto decidido, firmé el contrato. Firmé todas las copias, todos los anexos, todos los documentos que me pusieron delante. No leí ninguno con detenimiento. Ya no importaba. La casa ya no era mía. Cuando terminamos, el notario nos felicitó a todos, como si acabáramos de hacer algo digno de celebración. Fernando me estrechó la mano nuevamente, prometiéndome que podría visitar la casa cuando quisiera. Asentí, sabiendo que jamás volvería a pisar ese suelo. La comida posterior fue un suplicio. En un restaurante elegido por Mariana, nos sentamos todos alrededor de una mesa, fingiendo cordialidad. Teresa hablaba animadamente con Claudia sobre decoración. Eduardo y Fernando discutían sobre inversiones. Mariana hacía comentarios sobre lo atrasada que estaba la zona donde se encontraba la casa, y lo mucho que ganarían los Vega modernizándola por completo. Yo me limité a comer en silencio, respondiendo con monosílabos cuando me dirigían la palabra. En mi mente, estaba ya ejecutando la última fase de mi plan. Cuando la comida terminó, Eduardo propuso brindar por el nuevo comienzo para todos. Levanté mi copa mecánicamente, pero no bebí. No había nada que celebrar para mí. De regreso a casa, ya no mi casa, me recordé amargamente. Teresa comenzó a hablar sobre la mudanza. He pensado que podemos empezar a empacar mañana mismo, dijo con entusiasmo. Los Vega nos han dado 2 semanas antes de tomar posesión, pero prefiero no dejarlo para el último momento. Haz lo que creas conveniente, respondí, mirando por la ventana las calles de Sevilla que pasaban borrosas. Ernesto, dijo ella con un tono más suave, sé que esto ha sido difícil para ti, pero verás cómo todo mejora. El apartamento que he elegido es precioso, con vistas al río. Podrás dar paseos por el parque, tendremos cafeterías y tiendas a un paso. Teresa, la interrumpí, no voy a mudarme contigo a ese apartamento. El silencio que siguió fue denso, pesado,
Eduardo, que conducía, me miró por el retrovisor con alarma. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Teresa finalmente. Digo que no voy a vivir contigo en ese apartamento ni en ningún otro lugar. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste vender nuestra casa a mis espaldas. Papá, intervino Eduardo, estás alterado por la firma. Es comprensible, pero no tomes decisiones precipitadas. No es una decisión precipitada, Eduardo, respondí con calma. Es una decisión que tu madre y tú tomaron por mí hace semanas. Yo solo estoy aceptando las consecuencias. ¿Dónde piensas ir?, preguntó Teresa con la voz temblorosa. Eso es algo que ya no te concierne, respondí, sintiendo una extraña liberación al pronunciar esas palabras. Mi parte del dinero de la venta será suficiente para empezar de nuevo, solo. El resto del viaje transcurrió en un silencio sepulcral. Al llegar a la casa, Teresa bajó rápidamente del coche y entró sin esperarme. Eduardo me detuvo antes de que pudiera seguirla. Papá, dijo, con una seriedad que no le había visto antes, ¿realmente vas a abandonar a mamá después de 40 años? Lo miré fijamente, reconociendo en sus ojos los míos propios, pero sin encontrar en ellos al niño que había criado. No, Eduardo, yo no abandoné a nadie. Ustedes me abandonaron a mí cuando decidieron vender mi casa sin consultarme, cuando me quitaron las llaves y me dijeron, esa casa ya no es tuya, cuando me trataron como a un viejo incapaz de tomar sus propias decisiones. Solo queríamos lo mejor para ti, para mamá. No, lo interrumpí. Querían lo mejor para ustedes, el dinero, la comodidad, deshacerse de un viejo problema. Pues bien, han conseguido 2 de esas 3 cosas. El viejo problema se irá por su cuenta. Con esas palabras, entré en la casa, dejando a Eduardo solo junto al coche. Los días siguientes fueron extraños. Teresa empezó a empacar sus cosas, moviéndose por la casa como un fantasma, evitándome. Eduardo venía a diario, ayudándola, mirándome con una mezcla de rencor y preocupación. Yo me limitaba a sentarme en el porche, contemplando el jardín, los olivos, el huerto, guardando cada imagen en mi memoria. Una tarde, mientras Teresa estaba en el centro ultimando detalles de su mudanza, recibí una visita inesperada. Era Lucía, mi hija menor, quien había venido desde Valencia tras enterarse de la venta de la casa y de mi decisión de separarme de Teresa. Papá, dijo al abrazarme, con lágrimas en los ojos, ¿por qué no me llamaste? Me enteré por Eduardo. La invité a sentarse conmigo en el porche, bajo la parra que había plantado el año que ella nació. Le serví un vaso de limonada, hecha con limones de nuestro propio árbol. No quería preocuparte, hija. Tienes tu vida, tus obligaciones. Pero papá, esta es la casa de mi infancia. ¿Cómo no iba a importarme? Le conté entonces toda la historia, cómo Teresa y Eduardo habían planeado la venta a mis espaldas, cómo me habían quitado las llaves, cómo habían procedido sin mi consentimiento hasta que fue demasiado tarde. Lucía escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos por la sorpresa y la indignación. No puedo creer que mamá y Eduardo hicieran algo así, dijo finalmente. Es cruel. Tu madre lleva años queriendo mudarse al centro. Supongo que vio esta como su última oportunidad. ¿Y tú? ¿Dónde irás ahora? Sonreí, por primera vez en semanas con sinceridad. He comprado un pequeño terreno cerca de aquí. No es gran cosa, pero tiene buenos olivos y espacio para un huerto. Voy a construir una casa, Lucía, una nueva casa, solo para mí. ¿Vas a construir otra casa? Pero papá, tienes 60 años. ¿Y qué? Mi padre construyó un pozo a los 70. Tengo buenas manos aún, y tiempo de sobra. Lucía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Déjame ayudarte, entonces. Puedo venir los fines de semana. Y José también puede echar una mano. Su ofrecimiento me conmovió profundamente. Gracias, hija. Pero esta vez, quiero hacerlo solo. Necesito probarme a mí mismo que puedo empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio un rato, contemplando el atardecer sobre los olivos. Finalmente, Lucía me preguntó, ¿no hay nada que eches de menos de esta casa? ¿Algo que quieras llevarte? Pensé en los pequeños tesoros que había escondido por toda la casa, en las fotografías, las cartas, el cuaderno con la historia completa de nuestra vida aquí. Pensé en cómo los nuevos dueños, o quizás sus hijos o los hijos de sus hijos, encontrarían algún día esos fragmentos de mi alma y sabrían que esta casa había sido amada profundamente. No, hija,
respondí finalmente. Todo lo importante ya está guardado donde debe estar. Han pasado 2 años desde que firmé la venta de mi casa sin la firma de Teresa en mi corazón. 2 años desde que nos separamos y tomamos caminos diferentes. Ahora vivo en mi nueva casa, más pequeña pero no menos amada que la anterior. La construí en 10 meses, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, con la ayuda ocasional de algunos vecinos y de Lucía y José, que venían desde Valencia cuando podían a pesar de mis protestas. Esta vez no tuve que preocuparme por complacer a nadie más que a mí mismo. Construí exactamente lo que quería, una casa sencilla pero sólida, con un amplio porche orientado al este para ver los amaneceres, una cocina espaciosa donde puedo experimentar con recetas, y un dormitorio con grandes ventanales que dan al olivar. No he vuelto a ver a Teresa desde el día que recogió las últimas de sus pertenencias de nuestra antigua casa. Según me contó Lucía, vive cómodamente en su apartamento del centro, cerca del río, rodeada de tiendas y cafeterías como siempre quiso. A veces sale con un antiguo compañero de trabajo que enviudó hace años. Me alegro por ella. Sinceramente, tal vez ahora haya encontrado la felicidad que yo no supe darle. Con Eduardo la relación es distante pero cordial. Viene a visitarme una vez cada varios meses, siempre con alguna excusa relacionada con papeles o asuntos legales. Creo que en el fondo se siente culpable por lo que hizo, aunque nunca lo ha admitido abiertamente. Su esposa, Mariana, nunca lo acompaña en estas visitas, lo cual es un alivio para ambos. Carmen y Alejandro, mis otros 2 hijos, se mostraron sorprendidos pero comprensivos cuando supieron toda la historia. Vienen a verme con más frecuencia ahora, quizás temiendo que sea demasiado mayor para vivir solo, o quizás redescubriendo al padre que siempre estuvo demasiado ocupado, construyendo un hogar como para disfrutar plenamente de ellos. Pero es Lucía quien ha estado más presente en mi nueva vida. Ella y José vienen al menos una vez al mes, a veces con sus hijos, mis nietos, que corretean por el olivar y me ayudan a recoger verduras del huerto. En esos momentos, cuando los veo jugar bajo los árboles que planté, siento que, a pesar de todo, algo de lo que construí perdurará. Hace 6 meses, ocurrió algo inesperado. Estaba podando uno de los olivos cuando vi llegar un coche que no reconocí. De él bajaron Fernando y Claudia Vega, con sus 2 hijos que ahora eran un poco más altos. Me sorprendió verlos, pues nunca habíamos tenido contacto desde la firma de la venta. Señor Méndez, me saludó Fernando, estrechándome la mano. Espero no importunarle. Nos ha costado encontrar su nueva casa. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, pregunté, genuinamente intrigado. Fernando miró a Claudia, como buscando apoyo, y luego me tendió un pequeño objeto. Era una llave antigua, que reconocí inmediatamente como la de la puerta principal de mi antigua casa. Encontramos algo que creo que le pertenece, dijo Claudia. Los niños estaban jugando en el jardín y Miguel encontró una caja enterrada bajo el olivo más viejo. Dentro había esto, junto con algunas fotografías y un cuaderno. Mi corazón dio un vuelco. Era uno de los tesoros que había escondido, quizás el más personal, fotografías de la construcción de la casa, cartas que había escrito a Teresa en nuestra juventud, y un cuaderno donde había relatado los primeros años de nuestra vida juntos. Eso fue hace mucho tiempo, dije, intentando restar importancia. También encontramos otras cosas, continuó Fernando, detrás de unos azulejos en la cocina, dentro de una pared en el salón. Es como si la casa estuviera llena de pequeñas cápsulas del tiempo. Sonreí, a mi pesar. Supongo que quería dejar algo de mí en esa casa. Y lo ha conseguido, dijo Claudia con emoción. Hemos leído su cuaderno. Espero que no le importe. Es hermoso lo que escribió sobre la construcción de la casa, sobre el nacimiento de sus hijos, sobre los olivos. Los niños ahora conocen la historia de cada rincón, añadió Fernando. Cuando sus amigos vienen a jugar, les cuentan, este olivo lo plantó el señor Méndez cuando nació su hija. Esta habitación era donde su hijo mayor aprendió a leer. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi historia, mi legado, no se había perdido después de todo. De hecho, continuó Claudia, hay algo más que queríamos pedirle. Estamos pensando en ampliar la casa. Necesitamos más espacio ahora que viene otro bebé en camino. Y nos preguntábamos si estaría dispuesto a aconsejarnos. Nadie conoce esa casa mejor que usted. Me quedé sin palabras por un momento.
La idea de ayudar a ampliar la casa que tanto había amado me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un dolor sordo al pensar en modificar lo que había construido con tanto esfuerzo. Por otro, me emocionaba la posibilidad de volver a poner mis manos en esas paredes, de transmitir mi conocimiento a esta familia que, sin saberlo, estaba honrando mi memoria. Tendría que pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto, dijo Fernando comprensivo. No hay prisa, solo queríamos que supiera que para nosotros sería un honor contar con su experiencia. Antes de marcharse, los niños me abrazaron espontáneamente, como si me conocieran de toda la vida. Miguel, el mayor, me dijo con seriedad: «Gracias por construir nuestra casa, señor Méndez. Es la mejor casa del mundo». Esas palabras simples, pronunciadas con la honestidad que solo tienen los niños, me llegaron al alma. Después de que los Vega se marcharan, me senté en mi porche con la vieja llave en la mano, contemplando el atardecer. Pensé en Teresa, en nuestros hijos, en la vida que habíamos compartido, en la traición que nos había separado. Pensé en la casa que construí con mis manos y que ahora albergaba a otra familia. Pensé en todos los tesoros escondidos que aún permanecían ocultos en sus paredes, esperando ser descubiertos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. 3 semanas después, llamé a Fernando Vega y le dije que estaba dispuesto a asesorarlos en la ampliación de la casa. Durante los siguientes meses, pasé varios días a la semana allí, supervisando a los albañiles, sugiriendo mejoras, enseñando a Fernando los secretos de la construcción que yo había aprendido a lo largo de toda una vida. Fue extraño al principio, entrar en mi antigua casa como un visitante. Cada rincón guardaba recuerdos que amenazaban con abrumarme, pero con el tiempo, empecé a ver la casa de otra manera, no como algo que había perdido, sino como un legado que había pasado a otras manos, un legado que ahora podía continuar enriqueciendo. Un día, mientras trabajábamos en los cimientos de la nueva ampliación, Miguel se acercó a mí con un pequeño objeto en la mano. «Señor Méndez, encontré esto detrás de una piedra en el jardín», dijo, mostrándome una vieja moneda de 5 pesetas. «Papá dice que es de cuando usted era joven». Tomé la moneda, recordando súbitamente. Era la primera moneda que había ganado trabajando como aprendiz de albañil. La había colocado bajo la primera piedra que puse en el jardín, como símbolo de prosperidad. «¿Sabe qué, Miguel?», le dije, devolviéndole la moneda. «Esta es una moneda especial. Si la guardas bien, te traerá suerte». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad?». «De verdad. Pero hay una condición. Algún día, cuando seas mayor y tengas tu propia casa, debes ponerla bajo la primera piedra que coloques, para que la suerte continúe». Miguel asintió solemnemente, guardando la moneda en su bolsillo como si fuera el mayor tesoro. En ese momento comprendí algo importante. Aunque Teresa y Eduardo me habían quitado la llave y me habían dicho: «Esa casa ya no es tuya», aunque yo había firmado la venta sin su firma en mi corazón, la casa nunca dejaría de ser parte de mí, y yo siempre sería parte de la casa. Hoy, a mis 62 años, vivo tranquilo en mi nueva casa. La ampliación de la antigua quedó preciosa, con un nuevo ala que se integra perfectamente con la estructura original. Los Vega me invitan a comer regularmente, y he llegado a desarrollar un cariño especial por esa familia que ahora cuida de lo que yo construí. Teresa y yo nos vemos ocasionalmente, en cumpleaños de los nietos o celebraciones familiares. Hablamos con educación, como dos extraños que alguna vez se conocieron bien. A veces, cuando nadie nos observa, nuestras miradas se cruzan y puedo ver en sus ojos un destello de algo: arrepentimiento, nostalgia, que desaparece tan rápido como llega. Eduardo sigue visitándome, cada vez con más frecuencia. En su última visita, me ayudó a instalar una pérgola en mi jardín. Mientras trabajábamos juntos, en un momento de silencio, me dijo: «Lo siento, papá, por todo». No respondí con palabras, solo puse mi mano en su hombro y asentí. Hay heridas que nunca cierran completamente, pero el tiempo las hace más llevaderas. Lucía y José están construyendo su casa en el terreno contiguo al mío. Pronto tendré a mis nietos correteando entre mis olivos a diario. Alejandro viene desde Alemania cada verano y se queda en mi casa. Carmen nos visita a ambos, a Teresa y a mí, repartiendo su tiempo equitativamente como una diplomática experta. A veces,
En las noches claras, salgo a mi porche y miro hacia donde sé que está mi antigua casa, aunque no puedo verla desde aquí. Me pregunto si los Vega habrán encontrado ya todos los tesoros que escondí, si habrán leído todas las historias que dejé para ellos. Me pregunto si algún día, cuando yo ya no esté, Miguel o su hermana encontrarán el último y más importante de mis escondites, una caja sellada bajo el olivo más antiguo, con la escritura original de la casa, y una carta explicando cómo Teresa y Eduardo cambiaron la titularidad sin mi conocimiento. No es venganza lo que busco con ese último secreto, es simplemente que la verdad sea conocida algún día, que quede constancia de que esa casa, cada piedra, cada viga, cada ventana, fue un acto de amor, mi acto de amor, y que a pesar de todo lo que pasó, de la traición, del dolor, del abandono, nunca me arrepentí de haberla construido, porque esa casa, aunque ya no me pertenezca legalmente, seguirá siendo siempre, en lo más profundo de mi ser, mi verdadero hogar. Cada vez que los Vega me invitan a comer y me siento en la mesa del porche que yo mismo construí, observando a sus hijos jugar en el jardín que planté, siento una extraña mezcla de melancolía y satisfacción, como si, de alguna manera, el círculo se hubiera cerrado. No recuperé mi casa, pero encontré algo quizás más valioso, la paz de saber que lo que construí con amor sigue siendo un hogar para alguien, que mis manos, aunque ahora estén más arrugadas y temblorosas, crearon algo que perdurará mucho después de que yo me haya ido, y eso, al final, es lo único que realmente importa. Me quitaron la llave y dijeron, esa casa ya no es tuya, me digo a veces, mirando hacia el horizonte donde el sol se pone tras los olivos, así que firmé la venta sin su firma en mi corazón, pero la vida, en su infinita sabiduría, me ha enseñado que hay cosas que no pueden ser arrebatadas con llaves o firmas. El amor que puse en esa casa, el orgullo, el esfuerzo, las esperanzas y los sueños que cimentaron cada muro, son míos para siempre. Y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, tengo la oportunidad de construir no solo paredes y techos, sino también puentes hacia un futuro en paz. Y esa, quizás, sea la casa más importante que jamás haya construido.